El planeta se va a la mierda. La crisis climática ha puesto de manifiesto la urgencia de un cambio en los modelos productivos y de consumo de nuestra especie. Pero no solo hay que cambiar el modelo energético o la movilidad, también toca hablar de lo que comemos. El veganismo, además de una defensa por los derechos animales, propone también un modelo de alimentación sostenible frente a una industria alimentaria acusada de ser una de las principales fuentes de contaminación y de deforestación en el mundo. Pero, ¿es esto posible? ¿Existen riesgos en la dieta vegana para la salud o son mitos? ¿Por qué adoramos a nuestros perros, pero nos zampamos a los cerdos? ¿Estamos dispuestos a dejar de comer carne por un bien mayor? Dentro, Gameplays. Egunon, Kaiso Sermodus, que siempre aquí ya sabes que hacemos un repaso de las lenguas cooficiales. Retos, estigmas, mitos del veganismo hoy, Darío. No es baladí el asunto, yo solamente te digo eso. Programa interesante hoy, ¿eh? Pues sí, Darío. ¿Tú qué piensas de este panorama, de este berenjenal donde nos vamos a meter? De berenjenas, claro. Claro. Va de eso. Muy bien, ¿eh? Muy bien tirado. Ay, sí. Eggplant, ¿eh? Onda, Eggplant, que se llama. Fíjate qué nombre de mierda tiene en inglés. Aunque España es más de pepinillos que de berenjenas, también te digo. Yo creo que se dirige hacia eso. Ah, vale. El world. Sí, estamos trabajando en ello, sobre todo Occidente. Te hemos preparado, como siempre, un videíto al efecto para que te enteres de lo que va a ser siendo toda esta movie. Dale. El veganismo es una corriente ideológica basada en el antiespecismo. La creencia de que los humanos no deben explotar a otras especies para su propio consumo o beneficio. En un contexto de crisis climática, el veganismo ha cobrado especial relevancia al ser una de las alternativas a uno de los mayores factores del calentamiento global, la industria ganadera. 3/4 of agricultural land is used just to feed livestock. Pero como toda revolución, también ha sido comprada y vendida. ¿Tenemos obligaciones éticas sobre el resto de especies? ¿Por qué hay animales de primera y de segunda? ¿Es posible sostener el modelo alimentario actual basado en la explotación ganadera? ¿Es sostenible la alimentación vegana? ¿Tiene algún riesgo para la salud? How could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Cuando decimos una dieta vegana provoca deficiencias, no puedo ser tan falaz, porque una dieta vegana puede estar bien diseñada. Y nadie va diciendo, cuidado, es muy peligroso seguir una dieta omnívora, porque fíjate toda esta incidencia de sobrepeso, obesidad, cáncer colorectal. ¿Cómo será la alimentación del futuro? Que era una peseta de carne. En una peseta de carne. Que no, que hay que hacerse con células madre ya, estas cosas o como sea. Hay que escuchar a la ciencia, Darío. Y nos hemos rodeado de una mesa al efecto, pues bueno, en fin. Para cagarse a sotto, como se dice en italiano, que sabemos que nos ven también desde Italia. Ella es Victoria Lozada, dietista, nutricionista, también tiene un máster en trastornos de la conducta alimentaria y de la obesidad. Es especializada en alimentación vegetariana, vegana y además apasionada de las redes sociales. Esto es así, lo tenía que leer literal. Tiene también una consulta, por si acaso, bueno, pues yo qué sé, Centro Aleris, Madrid. Y bueno, pues también realiza asesorías. Victoria, ¿cómo estás? Repetidora del programa. Sí, así es. Muy fascinada de estar aquí otra vez. ¿Verdad? Se vienen cositas, ¿eh? Que se dice en redes ahora. Ya, literally. Bueno, Ernesto Castro, una de nuestras parcelas de nuestro corazón de humano la tiene él, como no, filósofo, escritor, yo qué sé, amante de la vida. Y de la muerte también un poco, ¿por qué no decirlo? Ah, vale, Ernesto, genial. En el Zoom tenemos a Enrique Vaquero. ¡Enrique! Pero bueno, desde su laboratorio de metanfetamina, Heisenberg Vibes. Ha hecho gracia ese chiste, ha hecho gracia por aquí, ¿eh? Fíjate, pues ha venido para quedarse. Oye, espectacular. Han venido a ver si podía darles algo por aquí. Pero bueno, no hay nada de eso, ¿eh? Que quede claro. Eso es lo que diría alguien que no tiene. Está muy bien, exacto, Enrique. Ay, mírale, madre mía, vaya touchdowns, ¿eh? Que no vaya la Guardia Civil por ahí. Eso ya te lo digo. También tenemos a Daniel Treviño, él es camarero y sindicalista. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sindicalista de dónde? ¿De sindicato dices? Sí. ¿De qué sindicato formo parte? ¿De CNT? Ah, vale, de la CNT. Vale. Bueno, muy bien. Gracias. Approves.
Ibai Vegan, él es abogado y activista por los derechos de los animales, y además pues tiene unas redes maravillosas que también hemos visitado. Y nada, otro jurista de la pista que nos va a dar hoy pa'l pelo. Yo ya no me entretengo más, Darío, porque tú ya sabes que siempre yo me enrollo bastante. Vamos a abrir este primer bloque preguntándonos un poco si es ético explotar a otras especies. Y bueno, para empezar vamos a preguntarle a Ernesto qué es el veganismo y el antiespecismo, brevemente. Brevemente, el antiespecismo es no discriminar por razones de especie, considerar a los animales sintientes como pacientes morales, no como agentes morales, sino como pacientes, igual que los niños tienen derechos pero no deberes, así pues un león no sería responsable de comerse una cebra, pero sí que sería el mismo paciente moral. Tendría una serie de derechos asociados a una serie de capacidades. Los antiespecistas no dicen que los seres humanos tengan los mismos derechos que los animales no humanos, sino que tienen los animales derechos dependiendo de las capacidades. No tiene sentido hablar del derecho a la movilidad de un mejillón y tampoco el derecho a estudiar inglés de un león, pero sí que podemos establecer, digamos, diversos tramos de derechos dependiendo de las capacidades que tienen los animales de desarrollarse y realizarse. Y el veganismo es la aplicación práctica de esa ideología. Es no consumir productos que provengan de la explotación o del sufrimiento animal. Y aquí es donde está el asunto curioso, porque ¿cómo defines la sintiencia? ¿Cuándo consideras que un animal es sintiente o no sintiente? Hay algunos veganos que consideran que, por ejemplo, comer bívalos del tipo mejillones, almejas, es legítimo, y hay algunos que consideran que si tienes tus propias gallinas puedes perfectamente consumirlas, las tratas bien, etcétera, puedes consumir los huevos, porque allí no habría sufrimiento animal. Podría haber explotación, pero no sería una explotación, digamos, dañina para el animal. También pasa lo mismo con la miel. Digamos que son los casos límite en los que la ideología está bastante clara. Allí donde hay sintiencia, hay moral. Ese es, podemos decir, el atributo trascendental de la moral. Respecto a los árboles no hay moral porque un árbol, cuando le talas, no sufre. Pero cuáles son los límites de estos criterios es lo más difícil de determinar. Victoria, sí, Daniel, dime. A mí me gustaría matizar que creo que el problema de ciertos enfoques del veganismo es que se centran solamente en la explotación dedicada a los animales. O sea, hablamos de explotación, pero es que la explotación al final es la base productiva del capitalismo, como es per se. Entonces es que al final no es ya, como planteaba Ernesto, una cuestión de dónde empieza la explotación en cuanto a qué ser siente qué, sino de que la explotación es... O sea, la explotación no solamente existe en los animales, existe entre nosotros mismos. O sea, la misma explotación es... con diferentes matices, obviamente, la de una gallina que está hacinada en una jaula del tamaño de un folio, que la del trabajador de Amazon que tiene que mear en una botella porque no tiene ni 5 minutos para ir al baño. O sea, es una cuestión, la empatía ya no va más allá de qué ser siente qué, sino de que utilizamos la explotación, o sea, bueno, no utilizamos nosotros, sino que el capitalismo produce a través de la explotación. Entonces yo creo que al final tenemos que plantearnos el debate de una forma quizás más abierta. Sí, bueno, dale, Ibai. No, hilando con todo esto, también estoy de acuerdo con él. Al final, cuando hablamos de explotación de animales, debemos de incluirnos porque también somos animales, ¿no? Entonces, al final, estamos por la liberación animal y yo ahí incluyo a los humanos también. Y luego, con lo que decía Ernesto, no tanto igual hablar de explotación, sino de uso, porque como dices, si no hay veganos, que yo igual no lo consideraría como tal, que comen mejillones o que dicen que, bueno, si tienen las gallinas y les dan huevos, ya está. Hay que ir mucho más allá. Yo creo que lo que se debería debatir es el uso, no tanto como la explotación, porque al final tener unas gallinas para tu propio beneficio para mí también es una explotación, ¿no? Y al final hay que hablar como de intereses, los animales tienen intereses de vivir y de esos derechos deberíamos darle el derecho a ser libres y en el momento que están para servirte a ti ya no son libres, entonces habría que extenderlo un poco más allá. Victoria, para ir al grano, ¿necesitamos comer animales para sobrevivir? No, respuesta corta no. Respuesta un poquito más larga no tampoco, pero realmente ya se ha visto, no es que lo diga yo, lo dice la ciencia, la Academia de Nutrición y Dietética Americana se ha posicionado así desde hace un tiempo ya. Los británicos también lo dicen, los canadienses también, los australianos igual. Hay formas de hacer las cosas, entonces la intención es hacerlo de una forma planificada, organizada, donde se cubran todos los déficits que podrían haber dentro de una alimentación más basada en plantas, en concreto el veganismo, donde sí que tendrían que haber algunas cosas que son importantes a considerar, ¿no? No sé si luego nos vamos a meter allí, pero alguna suplementación, ciertas cosas que es importante saber. Sin embargo, en una dieta omnívora igual hay que planificarla bien para que haya una cantidad suficiente de ciertos nutrientes. Entonces, no se necesita la carne como tal para poder tener una funcionalidad normal como cualquier otra persona podría tener. O sea,
sin duda, ya se ha visto desde hace muchos años que no es necesario. Enrique, que antes no te he presentado correctamente, profesor. O sea, te he presentado como Heisenberg, pero no como profesor de zoología y biología de la Universidad de Navarra. Discúlpame. Disculpa mi falta de profesión. Ah, vale, estupendo, estupendo, increíble. Enrique, misma pregunta. ¿Necesitamos animales para sobrevivir? Lo siento, pero sí. La biología es la biología, la naturaleza es la naturaleza, los tigres comen cebras, los escarabajos comen orugas, los pulgones chupan savia, así está ocurriendo desde hace miles de años, millones de años. No es que una persona, vamos, se muera si no come nunca nada de carne directamente, pero desde luego la dieta equilibrada incluye carne, aunque veremos, y yo voy a decirlo ya porque no vamos a tener tiempo después, que efectivamente lo que no tiene sentido es comer la cantidad de carne que estamos comiendo. Ahora mismo lo recomendado, lo mismo que no recuerdo el nombre, perdóname, no me he quedado con tu nombre. Ibai. No, Victoria. Sí, Victoria. Ha comentado que hay estudios que dicen que efectivamente, categóricamente, todo Canadá dice que no hay que comer carne. Bueno, pues eso no es así. Por cada estudio que dice que no se debe comer carne, hay 1 o 2 que dicen que es recomendable comer carne, con lo cual cada uno se queda con los estudios que quiere. La conclusión es que efectivamente debemos reducir el consumo de carne, pero desde luego quitarlo de la dieta no es lo correcto. Estamos llegando a un consenso, cuando ves las publicaciones en su conjunto, en que el 90% debería ser de origen vegetal, frutas y verduras, y un 10% que venga de carne, otros productos, desde luego mucho menos de carnes rojas, especialmente si son rumiantes, que es un resumen un poco de lo que al final importa, que son los menos eficientes y los que al final afectan más al medio ambiente, de eso lo haremos después. Y bueno, hay una serie de animales que pueden ser más convenientes. Por supuesto, estoy de acuerdo con Daniel y con lo que habéis dicho todos, que no tiene nada que ver este discurso de qué con el cómo. Desde luego, en ningún momento debemos plantear que los animales deban ser criados con sufrimiento ni ese tipo de cosas. Yo creo que eso hace falta decirlo desde el principio. Oye, Enrique, ¿y hay alguna forma ética de consumir animales? Bueno, ya lo habéis dicho, o sea, los animales en la naturaleza mismo sufren. Entonces, nosotros no es que debamos asumir que los animales sufren y nosotros podamos decir, vale, pues que sufran también cuando los criamos. No podemos criarlos de una forma respetuosa, haciendo lo más parecido a lo que el animal puede hacer en la naturaleza para que realmente al final acabe, bueno, esperemos que sin darse cuenta en nuestro plato, ¿no? Pero es que eso es lo que ha ocurrido durante miles de años. Entonces, lo que no puede ser es que de repente las cosas deban cambiar porque nuestra forma de pensar, no sé, se encuentra con un oráculo de... No, es que la naturaleza y la biología realmente es algo que nos supera, no tenemos posibilidad de cambiarla, punto. Ibai, Sí. hay formas éticas de todo esto. Espera un segundín, Carlos, ahora voy contigo. Dani, perdón. Ibai, que querías tú Sí, dar bueno, una lo de si hay réplica. forma ética, yo le preguntaría a Enrique si le traigo un cordero, si él mismo sería capaz de matarlo, o los que estamos en mesa. La mayoría dirían que no. Entonces, yo creo, a Enrique le habéis dado tanta la personalidad también de diferentes profesores que ha asumido la del león, porque le has preguntado que por qué no es vegano o por qué no respeta a los animales, y como mucha gente dice, no, porque los leones lo hacen. A ver, somos seres humanos, somos omnívoros y tenemos la capacidad de elegir. Yo llevo 6 años siendo vegano y yo no me he muerto. Entonces, no es necesario, como bien dices. Podemos obtener todos los nutrientes, porque si no, yo no podría estar aquí y mis compañeros tampoco. Entonces, ese argumento no se sostiene. Y luego decir que, bueno, que a Canadá en general no te ha dado la Asociación Americana de Nutrición y Dietética, que está formada por más de 70.000 profesionales de la nutrición, que yo creo que saben algo más que el tío Juan, que nos dice siempre que no, que tenemos que comer carne para tener proteína. Y te puedo decir más, o sea, tenemos, no es solo Canadá, es la Fundación Española de Dietistas y Nutricionistas, tenemos la Sociedad Argentina de Nutrición. Sí. Y bueno, estaría bien que me dijeras qué papers argumentan, pero dime qué nutriente le falta a una persona para no poder llevar una alimentación 100% vegetal. Enrique. Te los Sí. digo, sí, claro. Las grasas insaturadas, vitamina B12, la vitamina D3, hierro, selenio, zinc. O sea, hay una lista. Y lo mismo que hay asociaciones que dicen lo que decimos. A Canadá, lógicamente, era una metáfora. No Canadá en completo dice no a la carne. Pero la Asociación Argentina es una. Y lo mismo que hay una asociación argentina que dice que sí, hay otros investigadores en otras asociaciones que dicen que no hay que ser tan categóricos. Y claro, tú estás vivo, efectivamente, pero también hay estudios y gente que está ahí en la calle al lado tuya, y seguramente alguno conocerás, que tiene problemas nutritivos, que tiene frío crónico, que tiene dolores articulares, que tiene muchas
carencias nutricionales que derivan en problemas. Eso existe y los que queráis negarlo, pues bueno, sois muy libres de hacerlo, pero desde luego no podemos solamente sacar la información que nos interesa para defender nuestras posturas. Victoria, ¿qué querías tú Sí, no, yo entiendo matizar? el concepto de cherry picking porque hay estudios para todo, pero no podemos decir que sea correcto o no, se puede, o sea, es una realidad. Una cosa es lo que de repente biológicamente seamos, evidentemente somos seres omnívoros, eso no se puede discutir, pero si como seres humanos y como comunidad podemos hacer las cosas de otra forma y se ha confirmado así desde hace ya más de 30 años, no por solamente asociaciones que están conformadas por quizá más de 100.000 personas que están sumergidas en la materia y que llevan estudiando, y sobre todo porque hay estudios como el EPIC of Oxford, que es increíblemente grande, donde se ha visto que a largo plazo, porque ya no nada más yo decir mi experiencia, ¿no? A mí mi funcionismo no es ciencia, que a mí me haya funcionado y que yo lleve ya 8 años sin comer carne es una experiencia propia, ¿no? O sea, yo no puedo basar mi experiencia para pensar que todo el mundo debe hacer una cosa, pero se puede. Si no, las asociaciones como la británica, la canadiense, no es que Canadá, claro, o sea, ni que la gente allí diga eso, ¿no? Ellos son una gente muy simpática, pero la verdad es que tampoco se puede decir que científicamente tengan todo. Pero es verdad que se han reunido, y no solamente nutricionistas, sino también médicos, cirujanos, el American Journal of Physicians, o sea, mucha gente se ha puesto digamos, en conjunto a decir que quizá hay otras formas de vivir la vida, y es verdad que a nivel científico, una de las mejores dietas, hablando digamos, nutricionalmente correctas, son la dieta mediterránea, es cierto, pero de las segundas vienen siendo la flexitariana y la vegana. Y eso es un consenso científico también. Entonces, ¿se puede? Sin duda se puede. Si no, no existirían tampoco atletas que llevan ese tipo de alimentación a nivel olímpico y que rinden de manera increíble. Entonces, claro que hay muchas vertientes en las que luego vamos a entrar, pero se puede, se consigue hierro sin problema. El hierro no es una problemática. También hay B12, además, que se puede suplementar, y si sabemos que se puede suplementar, ¿por qué no hacerlo? Si es una manera un poco menos más ética de vivir nuestra vida, ¿no? El zinc también se consigue. Si planificamos una alimentación que sea vegana de buena calidad, se consigue en todas las etapas de la vida, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ciencia. Quería preguntarte, Ernesto, sobre una de las grandes problemáticas, que es algo que sí que parece que le ha llegado a gran parte de la población, que es sobre la contaminación que produce la industria. ¿Crees que hay maneras de cambiar eso, o simple y llanamente se necesita esa cantidad de generación de gases y demás para mantenerlo? Claro. Jorge Richman, profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, él reivindica lo que él llama el veganismo de la pobreza, que es el veganismo tradicional de sociedades que por razones religiosas o dietéticas pues no consumían productos provenientes de los animales. El país en el que hay más veganos y vegetarianos a día de hoy es la India, por razones, una mezcla de pobreza y de religión. Claro, si el veganismo no tiene en cuenta los factores económicos y ecológicos, pues se puede perfectamente convertir en una variante más del neoliberalismo individualista. De hecho, en el ámbito más filosófico se plantea siempre los debates entre un ecologismo que valora a las especies como conjuntos holísticos y un antiespecismo que lo que valora es el animal sintiente concreto, ¿no? Es decir, unos valoran, por así decir, el conjunto y desde un punto de vista ecológico es incluso beneficioso introducir especies carnívoras en ciertos entornos naturales, mientras que los antiespecistas lo que valoran es la vida individual de cada sujeto, ¿no? Es un conflicto parecido al que sucede en política entre los colectivistas y los individualistas. Entonces eso es lo que subrayaría. Un veganismo que no tiene en cuenta, un antiespecismo que no tiene en cuenta estos factores sociales y económicos termina cayendo en una forma de liberalismo. Daniel, una alternativa... Sí, bueno, voy a hacerte la pregunta y enlázamelo con la respuesta de Ernesto. ¿Una alternativa vegana crees que daría solución a estos problemas? Pues es que yo creo que el problema del veganismo es que, separado de cualquier tipo de crítica política anticapitalista, es un discurso infantil. Porque es un discurso que plantea la idea de que el bienestar animal por sí solo va a solucionar los problemas éticos del mundo, ¿no? Y como comentaba antes, al final la explotación existe en muchos niveles. Entonces, al final, Ernesto creo que lo ha comentado, que esta especie como de mezcla que está habiendo entre neoliberalismo y veganismo, que estamos viendo
a día de hoy en cosas como, bueno, pues desde Bill Gates siendo accionista de la Beyond Meat o cómo está evolucionando la industria cárnica para dar cabida a opciones veganas, ¿no? Al final al capitalismo le da igual venderte un producto con una etiqueta que ponga eco, que ponga bio, le da igual, como si tiene que hacer 70 años de destrucción de industria de ganadera y de la industria de la carne para convertirla en tofu. O sea, eso no es el problema del veganismo, es que planteado per se, aislado de toda crítica política, tiende a ser capitalismo verde, que es directamente, pues bueno, hacer una industria vegana que sí, que el bienestar animal pues seguirá ahí, ¿no? Como si imaginamos que nos trasladamos a una utopía futurista en la que dentro de 70 años pues estamos los seres humanos metidos en una caja de cristal y el resto de los animales viven libremente haciendo lo que quieran. Da igual, porque dentro de esa caja de cristal va a seguir existiendo no puedo llegar a fin de mes, va a seguir existiendo mi jefe me explota, va a seguir existiendo todo eso, porque el veganismo per se, aislado de esa crítica, no nos influye de una forma radical. Enrique, bueno, a consecuencia de la moda del aguacate, etcétera, ya sabes, la crisis del desabastecimiento de agua en México, incluso en partes de España, ¿no? ¿Pueden convivir el ecologismo y la globalización? Esa pregunta es difícil de responder. Aquí lo que tenemos que plantearnos es que la producción de alimentos es un problema que hay que atacar, y que según a qué lado de la balanza que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Carne o vegetales, pongamos el peso, pues realmente va a haber mayor o menor problema. El ecologismo es una actividad muy loable porque pone encima de la mesa problemas que existen. Pero luego viene la ciencia, los ecólogos, que plantean los problemas globales, ¿no? Entonces yo os quiero plantear el problema que realmente tenemos encima de la mesa. La producción de alimentos es el problema y cómo se está produciendo esa producción, ¿no? Y cuando yo comentaba antes con Daniel, yo suelo defender que uno de los grandes problemas hoy, si no el mayor que tenemos, es la destrucción de ecosistemas. La producción de animales, sobre todo los rumiantes, para que nos los comamos, la carne roja, es ahora mismo con mucho el mayor problema porque está destruyendo selvas amazónicas y demás. Pero ahora, ¿qué me decís si os digo que aparece, por ejemplo, el elemento soja, que se cultiva en el Amazonas, no solamente para dar de comer en forma de pienso a los rumiantes, sino también para producir esos alimentos que comen los veganos? Y resulta que la soja es el primer problema ahora mismo en la Amazonía. ¿O qué me decís, por ejemplo, de la palma de aceite? Entonces, claro, hablarme de ecologismo de lo que queráis, pero resulta que, como dice Daniel, el problema nos supera. O sea, estamos plantando soja para producir aceite, para llenar de grasas vegetales alimentos veganos, con lo cual el problema ambiental no se ha solucionado porque comamos solo plantas. Me callo para no quitar el espacio a los demás y espero haber respondido a la pregunta que me haces. Vale, tienes dos réplicas que vamos a recoger a la vuelta del vídeo, porque ahora Samantha Hudson, tú no sé si lo sabes, Darío, que se está haciendo pues, una máster, espacio chef, de todo este mundo comida. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, os estaréis preguntando en primer lugar por qué estoy tan sumamente guapa, ¿no? Y en segundo lugar, por qué llevo esta Pamela gigante. A mí me gusta ir siempre temática vestida y hoy que vamos a hablar del veganismo, pues quería ponerme un sombrero de fruta. ¿Qué pasa? Que no tengo sombreros de frutas. Entonces vamos a fingir por un momento que encima de esta Pamela tenemos un tomate, 2 kiwis, 3 bananas y 5 chirimoyas. Y vamos a ver qué ha opinado mi queridísimo público del veganismo. Suele haber 3 vertientes, 3 opiniones. Los que están a favor, los que están en contra y a los que se las repampinfla todo en absoluto. La gente que se posiciona a favor del veganismo argumenta pues que es una opción muy sostenible, muy adecuada para el medio ambiente, también para ir en contra de esa industria cárnica que trata tan mal los animales y sobre todo para luchar un poco contra la dictadura de los supermercados que nos intentan vender toda esa amalgama de ultraprocesados y naranjas transgénicas, ¿no? Diciéndonos que son alimentos. Luego hay gente en contra, ¿no? Con un pensamiento un poco rancio, que dice pues que el veganismo es una tontería, ¿no? Los seres humanos somos animales omnívoros y tenemos que despellejar un conejo como las bestias salvajes que somos desde hace 3 millones de años. También hay gente que se posiciona en contra, pero esta vez argumentando que lo que ocurre con los productos veganos, orgánicos y ecológicos es que suelen ser más caros y en definitiva menos asequibles para la clase trabajadora y las personas con menos poder adquisitivo. Yo, por ejemplo, soy de las que están en el periodo
trineo, ¿no? Yo pienso que ni para ti ni para mí, y en mi caso particular no soy vegana, tampoco como carne, ¿no? Pero no soy vegana. Lo que no voy a tolerar en ninguno de los casos es que venga un redicho asqueroso, moralista, a más no poder, a decirte que tú eres una sinvergüenza porque no eres vegana, ¿no? Y estás matando animales. Y luego te pregunta encima, ¿tú tienes perro? Mira, payaso, tú lo que eres es un don pimpón, un tarambana, la vete a la mierda. De lo que sí que estoy segura es de que tienes que estar bastante acomodada, tanto a nivel económico como a nivel personal, para planificar una dieta. Porque preocuparse por comer más frutas, más verduras, por comer menos ultraprocesados, eso requiere un coste de energía, de tiempo y de dinero también. Tú ponte a decirle ahora a una madre o a un padre de coraje que llega después de una jornada tediosa a más no poder, es que tienes que cocinar con productos frescos, comercio de proximidad y hacer la comida tú. Pues te manda a tomar por culo. Lo que sí que pienso es que, inevitablemente, por el hecho simplemente de intentar ser vegetariana, ya instintivamente te preocupas más por el valor nutritivo de los alimentos, por lo que te aportan. Aprendes a tener un concepto de alimentación mucho más prudente, mucho más divertido. Porque las hortalizas y las frutas son para mearse. Un beso al albaricoque. Han subido un poco las frutas y las verduras. Bueno, y como hemos prometido, pues íbamos a recoger la réplica de Ibai. Vale. Sí, yo en este debate sabía que iba a salir lo de la soja, entonces traía preparado el dato, y es el 80% de la soja es destinada a la industria ganadera. Me parece que a los veganos o a la gente que consume soja, que no solo son veganos, es un 8%. Entonces, hombre, decir que la soja es por culpa de los veganos, no sé, no lo veo muy así. No he dicho eso, ¿eh? No, pero has hecho hincapié en que la soja va destinado... pero no has dicho los porcentajes. Precisamente porque es que antes he hablado de los porcentajes. El asunto es, precisamente por eso lo he mencionado, porque no es que la soja de repente solo se come en el mundo vegano, no, pero que hay un porcentaje que hay que tener en cuenta, con lo cual cuando planteamos, precisamente cuando yo decía que la dieta podía ser mucho más equilibrada si se disminuye la enorme cantidad de carne que se toma y esa carne no se produce, no se produce dándole de comer a los animales grano, porque lo que tienen que comer es pasto, que es lo que tiene que comer un rumiante, entonces resulta que has quitado de la ecuación un 80% del problema. Claro. No sé si me explico. Entonces, lo demás, el mundo del veganismo tiene que hacer lo mismo, la misma variación, y todos en la misma dirección podríamos llegar a una situación en la que ni hay un 80% de soja que se consume por las vacas, ni hay un 20% de soja que se consume en los productos veganos. Total. Aún así, el 65% de las cosechas de todo el mundo va destinado a animales, que recordemos que se matan al año 70.000 millones de animales, que es como 10 veces nuestra población. Entonces, un sistema alimentario... Por eso estoy defendiendo la reducción. Ahí está. Es que la reducción es la dirección adecuada, no la eliminación. Esa es mi postura. Bueno, yo creo que si algo está mal, y además no solo hablando de un tema sostenible, cuando sabemos que no es ético, no sé por qué seguir manteniendo... No es ético, cuidado. Tú dices que no es ético y yo no sé lo que diría realmente, pero una posición de esto no es ético o esto es un derecho, quizás es una posición que es muy presuntuoso decirlo así. No, desde mi punto de vista, claro. Claro. Por eso, al final, es un movimiento, como ha hablado antes Daniel, que lo que busca yo como activista, concienciar, ser cada vez más, al final conseguiremos derechos para estos animales, y si a ti te sigue pareciendo ético que se maten animales, pues de una forma u otra... No me parece ético que se maten animales de cualquier forma, pero me parece que matar animales no es una cuestión que tenga que ponerse en el debate. Es cómo, no si se matan o no, sino el cómo. Esa es la cuestión. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en comer un perro? A ver, en Camboya comen perros sin ningún problema. También hay cuestiones culturales, porque tú eres más, no sé, tienes la posesión de la verdad en mayor porcentaje que un camboyano. No, yo te lo pregunto a ti, porque estamos hablando de ética. Entonces, ¿consideras que es ético coger un perro, matarlo y comerlo? A ver, para mí no es ningún problema, pero no está en mi cultura. Si yo viviera en Camboya, no tendría ningún problema en hacerlo. Perfecto. Pues entonces, como personas como tú que consideráis que es ético o que no te parece bien, conseguiremos derechos para... No digo que sea ético, digo que no me planteo si es que no te lo planteas. No es una cuestión de debate ética. O sea, la cuestión ética es una cuestión, está definido perfectamente, es la conservación compasiva, es una cuestión que es una dirección que no va ni en la protección del medio ambiente ni va en la cuestión de salud de las personas. Bueno, pues es una opción que tomáis y yo respeto perfectamente. Bueno, vamos a remar hacia el mundo eco. Mundo eco. ¿Es una forma, os lo pregunto a vosotros, chicos, de limpiar nuestra conciencia o realmente es una alternativa al modelo productivo?
A ver, el veganismo y el antiespecismo no pretende ser la solución a todas las cosas, pero sí que en su propio campo es un primer paso. Es como separar el plástico del orgánico. No va a cambiar el mundo, pero es una contribución que en términos de conducta no supone un gran sacrificio. A mí me sorprende mucho esta combinación entre fundamentalismo científico y relativismo cultural que ha expresado Enrique. Es decir, como somos omnívoros, debemos comer carne, pero bueno, ya dependiendo de la cultura, pues unos hacen una cosa y otros otra, ¿no? El antiespecismo es un movimiento más dentro de un conjunto de movimientos sociales que van contra determinados prejuicios, como el antirracismo o el feminismo. El antimachismo en última instancia, ¿no? Entonces, claro, ese argumento de allí hacen unas cosas, aquí hacemos otras, también podría servir para decir, bueno, allí discriminan por razones de raza, allí discriminan por razones de género. La cuestión es que me ofrezca, no se trata de lo presuntuosos que somos, sino desde un punto de vista filosófico, si somos capaces de dar un criterio de valoración moral distinto al de la sintiencia. Es decir, si uno es capaz de recoger las intuiciones que ya están en la práctica de cómo nos comportamos entre nosotros bajo otro principio que es allí donde hay sintiencia hay cierto trato moral, si no queremos hablar de derechos porque nos parece una categoría demasiado exagerada, etcétera, ¿no? Y eso también se aplica a la cuestión del aborto. La ley de plazos está estructurada de tal forma que el feto comienza a ser un sujeto jurídico en el momento en que tiene capacidad de sintiencia, porque tiene una estructuración neuronal. Esto sería muy complejo de explicar y yo no vengo aquí a hacer, digamos, apología de un bando u otro. Simplemente quisiera defender la importancia de no ser un relativista que, más allá de lo científico, dice, cabe toda opinión. Tú en tu casa haz lo que quieras y yo en la mía lo que quiera. Porque eso también valdría para justificar el machismo o el racismo, un montón de sesgos que vienen con la cultura. Daniel. Claro, yo creo que el término ética o la ética es algo que está constantemente en el debate vegano, ¿no? Pero no podemos olvidar que en el sistema en el que vivimos no elegimos la relación que tenemos con los animales. Es decir, por ejemplo, nosotros, no sé vuestro caso, mi caso, yo soy un chaval de ciudad, o sea, y de barrio. O sea, yo a lo sumo he conocido gatos, perros, no toco una vaca en mi vida. Entonces, creo que hay algo de interesante en este dilema que se plantea, que es de abarcar o justificar el veganismo a través de la ética, cuando hay gente que no elige qué tipo de relación puede tener con los animales. Y eso me recuerda a un artículo que creo que está en el último libro de Ernesto, que que reseña a Jeff McMahon, que es un tío que habla de que habría que, para propiciar el bienestar animal a un nivel mundial, habría que llamar a la extinción de los animales carnívoros. Entonces es como, en cuanto hacemos presunciones éticas tan ambiciosas, que no solamente se escapan a un reconocimiento de qué sistema vivimos, que es, pues como os digo, un sistema en el que a ti te toca nacer o en mi barrio, o te toca nacer en una granja donde se lleva trabajando, donde hay un negocio familiar que lleva durando generaciones. Claro, ¿por qué estamos reduciéndolo a la ética? ¿Qué les estamos vendiendo a esa gente? ¿Qué les estamos diciendo? ¿No? ¿Eso está mal? ¿Eso que haces está mal? Entonces deja algo en lo que llevas trabajando durante generaciones para venirte aquí a la ciudad a ser repartidor del Telepi por una miseria al mes, ¿no? O sea, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? La cuestión no es qué ética nos rige, sino es que el capitalismo no es ético. Entonces, o pensamos a lo grande, o nos quedaremos constantemente en rencillas personales de esto es más ético, esto menos, esto se puede comer, esto no. Y lo digo como vegano, que lo aclaro, que no lo he dicho hasta ahora, pero por si acaso. Para seguir un poco con el hilo de la ética, y lo que es ético y lo que no, ¿creéis que es ético ir con el discurso del veganismo, que responde a su vez a una ética para con el mundo, por ejemplo, Sentinel del Norte, que vive de la caza, la pesca y algún humano cae? Es decir, ¿creéis que se puede equiparar a todo? ¿O hay casos, hay culturas, hay sociedades en las que no se puede hablar de esta ética vegana porque no tiene coherencia? Mira, al final todos vamos a tener la misma meta, que es, y como lo decía también Daniel, la intención siempre es que todos los animales tengamos justicia y que tengamos libertad y que podamos existir sin tratos injustos, ¿no? Y al final la forma en la que se pesca, la forma en la que se cultiva, incluso también despobla ciertas zonas. O sea, ya ni siquiera es por el tema del ganado, que también, sino por las personas que viven allí, a las que no se les paga bien tampoco, a las que quizá no tienen una manera justa de vivir. Habrán ciertas comunidades y ciertas profesiones donde sí se pueda encontrar esto, pero al final nunca va a haber una huella de carbono cero. La intención es que se reduzca lo mínimo posible. Y en medicina, por ejemplo, la gran premisa es primum non nocere, que
que es primero no hacer daño. Y si tenemos esta premisa en general, también en ciencia, esto no es polémica. En todos los congresos grandes, en muchas situaciones de conferencias, ya se sabe que es una de las maneras más éticas e incluso saludables, porque ya ni siquiera vamos a irnos hacia eco, hacia sostenibilidad y hacia medio ambiente, sino que para el ser humano, una de las maneras más saludables de existir y que tiene más beneficios a nivel de desaparición de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, longevidad, llevan hacia una alimentación basada en plantas. Entonces, al final hay que ver todo y si podemos reducir de una manera, pues la vamos a intentar hacer, es la intención. No se puede de repente llevar el veganismo a todas las partes del mundo, sería utópico, pero si se puede intentar ser más justo con todos los animales que viven en este planeta y del que somos parte, pues creo que al final seríamos una sociedad muchísimo más coherente, ¿no? Ibai, ¿crees que es el veganismo un problema de clase? Bueno, se dice como que el veganismo, los veganos somos ricos o que la comida vegana o comida vegetal es más cara, y realmente es la más barata, porque siempre la carne y el pescado ha sido lo más caro. Siempre en las noticias le preguntan a la señora que lleva un mes que dice, yo llevo un mes pasándolo muy mal y mira, he comprado arroz, pasta, y incluso en los centros donde se reparte alimentos son primordialmente vegetales, ¿no? Entonces, sí que no creo que sea un privilegio, yo creo que el privilegio es el hecho de comer, ¿no? Entonces, por eso, hilando con tu pregunta, yo como activista no iría a un sitio de África o cualquier sitio que consumen animales a decirles que eso está mal, ni que es ético. O sea, entiendo la lucha de todos los movimientos juntos, por eso entiendo la interseccionalidad de luchas, hablando de lo que decía Daniel y poniéndolo un poco más no sé si me he ido de hilo. Sí, que tampoco es plan de llegar en la cena de Nochevieja a tu abuela, la puta vieja que me ha puesto. Eso es, hay que tener empatía siempre con la persona así. Vale. Claro. Sí, no se trata de el contexto influye, claro, está claro. O sea, la cuestión aquí no al creo final... que sea un privilegio como tal, el ser vegano, porque es lo más barato. Claro, pero al final, siendo un problema de Occidente y siendo el mayor porcentaje de consumo de carne en Occidente, la pregunta tiene sentido hacerla, ¿no? Porque al final, si el mayor consumo está aquí y también el mayor índice o sea, no es el mayor índice de veganismo mundial Occidente, pero bueno, pues desde luego tiene que haber, o sea, hay una perspectiva de clase también en todo esto, ¿no, Daniel? Ernesto, por supuesto. Perdona, que quería... Ay, perdón. Sí, perdona, sigue, Daniel, perdón. No, que por supuesto que hay una perspectiva de clase en todo el conflicto del veganismo y de lo que consumimos. O sea, lógicamente, también te digo que a día de hoy, a mí esta pregunta tan recurrente de la gente, bueno, si te quieres gastar, no sé cuánto cuesta un avión, no sé si cuesta 14 pavos, me da igual. Pero también te digo que te vas al Mercadona y te cuesta un pavo un blister de 8 salchichas, que no sé si son zumo de qué animal. Entonces, obviamente... también creo que se cae mucho en el veganismo, es una cuestión de clase, estáis todos aquí gastándoos un pastón por esta Beyond o lo que sea, cuando realmente unas lentejas como Dios manda, les quitas la carne y ya es un plato vegano perfectamente barato, tradicional y todo lo que tú quieras, y todos los hashtags bonitos que a todos nos encantan. Pero entonces, puede ser, pregunto, puede ser que la brecha de clase se cree no tanto en el precio que cuesta en un supermercado, sino en la cultura que una persona puede recibir para informarse. Sí. Claro. Además que el veganismo no se trata de tomar un bol de azaí con chía. O sea, el veganismo es garbanzos con arroz. No tenemos por qué irnos hacia... ¿Sabes? Hay muchos tipos es que cada quien va a comer de una manera. Y es que el tema de las clases y la justicia social siempre van a estar presentes. En la nutrición también. Es un tema de que no todo el mundo tiene acceso a salud. España es un lugar donde no existe el nutricionista dentro de la sanidad pública. Entonces no todo el mundo se puede enterar de cómo se pueden combinar bien las cosas. Esa es la primera problemática. No que si te comes un bol de azaí con aguacate, no, esa no es la situación. Si puedes, cool, hazlo. Pero si no, realmente tienes muchísimas otras opciones mucho más baratas y accesibles y de buena calidad y completas para poder llevar una dieta basada en plantas que no tienen nada que ver con comprarse un avión y con comprar alimentos que son procesados, que además tampoco se recomiendan. Dentro de una planificación vegana de calidad no vas a encontrar billón a cada rato. Podrás ser una cosa que te comas un día porque te da la gana, pero no es parte de la nutrición en general. Enrique, vamos a hacer un poco de futurólogos. El futuro pasa por, entiéndase la hipérbole, zamparse a la oveja Dolly. Pasa por los transgénicos, pasa por que la ciencia ayude a todo esto. No debería. La ciencia lo que tiene que hacer, por lo menos la ciencia en la que yo me muevo, es decir lo que yo estoy diciendo, que
la posición desde la biología, cogiendo como modelo la biología, vista la sostenibilidad y lo que estamos haciendo con el planeta, debería dirigirnos hacia una dieta saludable que significa reducir la cantidad de carne hasta un mínimo muy mínimo. Estamos hablando de un 10% de carne y además en ese 10% no se incluye solo la carne roja, sino estamos hablando del pescado y de otros, de las aves y demás. Con lo cual, fijaros el cambio drástico que ya empezamos a tener por ahí. Segundo, debería ir el futuro, es el que yo quiero, al consumo de alimentos producidos localmente, disminuyendo la movilidad, el uso de energía, y luego está la forma. Y en esa forma incluimos la ética de la que estáis hablando, que yo llamo respeto, y en todo caso reivindico también la diferencia entre los diferentes animales y su historia evolutiva, o sea, porque los animales son lo que son, no podemos cambiar lo que son. Entonces, desde luego el hombre tiene que comportarse de una forma distinta porque tenemos, bueno, una forma de entender el mundo completamente distinta y somos conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. Ahí tendríamos que entrar en debate si los demás animales son conscientes o no, porque ahí hay mucho que decir. Y a partir de ahí, olvídate de los transgénicos, olvídate de otras cuestiones. Hay que evitar uso de pesticidas, hay que evitar utilizar ciertos productos como prácticamente lo que llenan todo, el maíz, la soja. Yo las haría desaparecer del planeta en lo que es alimentación, porque sabéis, antes ha citado un estudio, el estudio de Oxford, el EPIC. Hay otro estudio que es el Eat Lancet, que está planteando cuál es ese consumo ideal. Y habla de verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, como dice Victoria, frutos secos, grasas insaturadas, poco pescado o aves y casi nada carnes rojas. Esa es la dieta ideal que iría en la dirección de plantearse un mundo mucho más sostenible. Es casi un resumen de lo que estamos diciendo. La ciencia, nuestra mejor amiga. Enrique. Oye, chicos, zumeros, os tengo que despedir, Enrique y Daniel. Ha sido un placer haberos tenido esta tarde aquí con nosotros, prestaros a ello y muy bien hablado. Yo lo que necesitéis, sabéis que me tenéis. Enrique, ¿cómo te gusta a ti mearte las clases, y ahorrarte corregir TFGs y todas esas cosas, que yo lo sé? Bueno, a ver, ahora me toca porque tengo la semana, mañana jueves me entregan ya la versión final de los dos TFGs que estoy dirigiendo, que tienen que ver con la biodiversidad, con lo cual me va a tocar bastante jaleo. O sea, esto solamente es un paréntesis. Enrique, apruébales a esos dos alumnos. Apruébales. Les diré que has dicho que les apruebes. Sí, ahí estamos, ganando seguidores. Daniel, muchas gracias. A la lucha. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes tenemos también en la lucha, Darío? ¿A quién? A nuestro, directamente desde las trincheras de Internet, Great Trash. Great Trash. Observen este ser tan extraño. Parece venido de Marte, ¿verdad? Si les dijera que, a pesar de su morfología absolutamente monstruosa, en su interior se esconde nada menos que 3 Thomas Edison, 2 Albert Einstein, un Immanuel Kant, un Morgan Freeman y un Ramón y Cajal. Hay que pensar, ¿eh? Un pulpo común tiene 9 cerebros, 8 tentáculos y 3 corazones. ¿Podríamos decir entonces que es el animal más romántico del mundo? Sí, podríamos decirlo. ¿Y el más inteligente? Probablemente. Es capaz de resolver complejas operaciones matemáticas como ecuaciones o decimales de hasta 2 decimales. ¿Ha dicho 16? 16. Charismatic like Fernando Alonso. No contento con esto, el pulpo común tiene un carisma. Una gana de ir a Galicia para poderme comer allí un pulpo gallego que no vea. A ver si subo para allá arriba. Y a cumplir y todo esto, que a mí me encanta viajar. Bueno, mientras tanto, receta de derecha, me gusta suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook y de Instagram. Un besito y hasta el próximo vídeo. Ahí estaba la cosa. Así es. Ibai, ¿estabas dolido con este vídeo? Sí, mira que he visto ya en persona muchas cosas, pero al final
No, esto es impresionante, A ver, bueno, como siempre, la juventud del Papo incluida en nuestro Zoom. Tenemos por una parte a Alejandra, ella es estudiante de Relaciones Internacionales y Economía. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Bien. Ay, mírate a ver el audio, cariño, que se oye regu. Vamos. Ahí está, ideal. Y por otra parte tenemos a Emilio, organizador de Youth Climate Safe Valencia. Desde Safe Valencia, ¿qué hacéis? Pues, a ver, está por un lado Valencia Animal Safe, que hacemos vegan outreach, vigilias, que es ir a mataderos a ver a los animales antes de su muerte, despedirlos. Y desde Youth Climate Safe nos enfocamos más en la crisis climática y el impacto medioambiental de la ganadería, que es la primera causa de la destrucción del medio ambiente y lo que he citado anteriormente. Vale, bueno, pues vamos a preguntarle un poquito también a Alejandra. Alejandra, yo no sé si después de toda la conversación... ¡Ahí va la madre por ahí que se nos ha colado! Un clásico, Un clásico. No, espérate que se vaya, que no se quede ahí escuchando, claro. Por lo menos no trae un solomillo, ¿no? Un solomillo Wellington. Yo te quería preguntar si te parece ética la distinción entre unos animales y otros. O sea, ¿por qué algunos son mascotas y otros nos los comemos? Es que yo realmente sí que me considero especista. Sé que esto es algo como que choca un montón, pero yo no considero igual el hecho de que podamos comernos, por ejemplo, una vaca, ¿no?, a que nos comamos un mejillón, ¿no? O sea, creo que la diferencia, de hecho, a mi manera de verlo, pues tiene mucho... No sé, a mí personalmente me da mucha más pena una vaca y me daría mucha más pena, por ejemplo, tener que matar a una vaca por el hecho de que es mamífero y siente mucho más parecido a nosotros, ¿no? Pues que estos seres mejillones, por ejemplo, que no. Y si puedo, me gustaría retomar otra cuestión que habían estado hablando antes. Sí. Si puedo. Vale, el hecho de que os habéis hablado de si el veganismo era un conflicto, no un conflicto, pero era un tema más pues privilegiado, ¿no? En el sentido de que es más la clase media alta la que puede plantearse ser vegano o los países más occidentalizados. Y yo sí que creo, nos han dicho que es que claro, que el veganismo realmente el arroz, las legumbres tal, son más baratas que pues, carne o pescado, pero yo no lo veo del todo de esta manera, porque claro, para ser vegano, como nos ha dicho Victoria, la nutricionista, te hacen falta una serie de nutrientes, ¿no? Y tu dieta tiene que estar muy bien planificada. Y como ella también ha dicho, no hay nutricionistas en la sanidad pública. Entonces, quieras que no, esto limita a muchas otras personas que no tienen el tiempo para informarse sobre todos los nutrientes que necesitan, ni para estar cocinando de manera variada, ¿no? Que con la dieta vegana esto se limita mucho. Claro, ni el tiempo, ni es una prioridad realmente para ellos, porque tienen otras, ¿no? Entonces sí que lo veo mucho más accesible. Es una clase media alta, esto por un lado, y luego, pues evidentemente, países occidentalizados que no tenemos realmente otras preocupaciones, ¿no? Y lo que han estado diciendo de que es mucho más sostenible y es mucho más... es verdad, o sea, no podemos negarlo porque sí que es verdad y de hecho pues yo lo apoyo totalmente, pero también deberíamos meternos en es ético que haya empresas que hacen subproductos de gama vegana, no sé si puedo decir marcas de empresas, pero no me meto en eso, pero por ejemplo, que leches vegetales que realmente las están produciendo una submarca de una de las empresas más grandes de lácteos, ¿no? O sea, quieras que no, realmente ya estamos, por el simple hecho de estar comprando esa leche vegetal, ya nos estamos metiendo en un terreno que no es ético y es muy difícil escapar de esto tal y como está estructurado el mercado, ¿no? O sea, lo veo, no sé, es mi opinión sobre todo lo que habéis estado hablando ahora mismo. Pues Alejandra, buen alegato también, ¿qué quieres que te diga? Me has dejado sin preguntas, pero ha sido un placer haberos tenido esta tarde con nosotros. Muchas gracias, seguid discurriendo como lo hacéis hasta ahora. Un besito. Importante, haceros activistas y sois veganas ya. Anotado queda, que nos pongan en comentarios también cocinas. Alejandra, un besito grande también. Y a tu madre y a tu perro también, que estaba por ahí. Claro, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues llegamos ya a esta rampa final del programa y entonces nosotros lo que hacemos siempre en todos los programas al final es como una rondita de 3 minutos de alegatos, ¿vale? O sea, de 3 minutos en total, 4 minutos, o sea, como un minutillo final, no lo cronometro, pero bueno, un poquito vuestra impresión del programa, ideas, ilusiones, cosas que queráis reivindicar.
Ahí estamos. Empezamos contigo, Victoria. Perfecto. Sí, sin duda la accesibilidad a salud es muy difícil, especialmente en ciertos países. Sin embargo, donde hay más problemática de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, no se lleva una alimentación vegana. Entonces, es mucho más económico, a pesar de que igual se tenga que planificar una dieta omnívora, también se tiene que planificar. Eso no significa absolutamente nada. Yo nunca he visto a un vegano desnutrido en una emergencia porque no tiene proteínas, eso no existe. Y sí he visto muchas personas que tienen problemas cardiovasculares, que hay diabetes, que hay hipertensión y comen una alimentación basada en animales. Entonces, es ponernos un poco y quizás reducir. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser vegano, pero que haya conciencia, que haya información. No existe el vegano perfecto tampoco. Podemos reducir y llevar una alimentación más basada en plantas, pero con la mira a que haya coherencia y conciencia con nuestro consumo, con nuestro planeta y con nuestra propia salud. Al final, una alimentación basada en plantas hasta se receta dietoterápicamente para muchas personas en ciertas enfermedades. Entonces ya no se trata solamente del acceso, sino que con el conocimiento y muchas de las campañas que se hacen se enfocan en salud, pues también una alimentación vegana puede ser dietoterapia para esto. Es tratar de llevar esa compasión, esa amabilidad a nuestro plato también, incluyendo a las personas igual, a las personas que están detrás de ese cultivo, de esa ganadería, y el desplazamiento que tienen incluso muchos animales y personas que sufren gracias a esto. Entonces es hacerlo con compasión, con coherencia y con conciencia. Ole. Yo diría que lo personal es político y que también la comida es política, que el veganismo es una cuestión de sentido común, donde se solapan varios movimientos transversales, como puede ser el ecologismo, el antiespecismo y también consideraciones de tipo dietético. Aquí lo hemos planteado desde un punto de vista más izquierdista, vinculándolo con anticapitalismo, pero también quise subrayar esa lectura liberal. Es decir, se trata más bien de no moralizar, no imponer ni insultar a la gente que coma de manera distinta, sino encarnar en uno mismo pues, una serie de principios que considera válidos, siempre manteniendo, digamos, esa pretensión de universalidad, de argumentar a partir de principios y no en base a emociones o tradiciones culturales, etcétera, porque ese tipo de relativismos conducen a justificar formas de opresión, sesgo, prejuicio. Entonces esa es la consideración que yo haría. Vale, a ver, yo creo que al final hemos hablado mucho de alimentación, pero es que vivimos en un mundo donde los animales carecen de derechos en todo y son usados no solo para alimentación. Hemos visto el caso del laboratorio, que todo el mundo está muy indignado por lo que les ha pasado a esos animales, pero no es diferente de lo que pasa en granjas o mataderos. Entonces, si a todo el mundo le parece que está mal, sí que hay una ética. Entonces, respondiendo por fin a esa pregunta. Lo que pasa es que lo que cuesta es renunciar a ciertos privilegios que tenemos sobre los animales, como dejar de comerlos, vestirnos con ellos, subirnos porque nos apetece dar un paseo en un caballo, utilizarlos para experimentar. Entonces, es un sistema de opresión que se ha creado que con el individualismo no vamos a hacer nada y por eso yo animo, como ha dicho el compañero, a ser activos, a concienciar. El veganismo es un primer paso de consumo en la alimentación sobre todo, pero hace falta concienciar y sobre todo los animales saldrán del matadero o no entrarán en el matadero en el momento que consigan un derecho que ponga una ley que está prohibido matar estos animales. Entonces, invito a cualquier persona que sea activa a que vaya a las puertas de mataderos, como hacemos muchos y muchas, y mirarles a los ojos y seguro que no dicen lo de que es ético porque no es ético. Silencio. Silencio. Vamos allá. Dale, Darío. Rapidito. Hace tiempo, jugando a un videojuego postapocalíptico, con muchos miles de años después de que la humanidad acabara, encontrabas en el videojuego un audio en el que te explicaba una situación en una empresa en 2070. Y todo el catering que había en esa empresa era vegano. Además lo decían como dándolo por muy hecho, ¿de acuerdo? Creo que ese es el futuro. Creo que el veganismo está en la pole position de cara a intentar salvar el mundo, de cara a intentar una sostenibilidad, la ciencia, de qué manera ayudar. Pero también creo que lo que pasa actualmente es mucho choque de coherencia entre la gente. Yo mismo, yo como animales, pero probablemente no podría matar animales con mis propias manos. Pero también me gustaría añadir para cierre que tan de seres humanos es la capacidad de decidir qué se come o qué comemos, como también es, al mismo nivel de ser humano, la capacidad de ser incongruente. Ala, Darío. Me he perdido un par de veces, pero lo has resuelto muy bien. Bien dicho, Darío. Gracias.
No, importante, comer es un privilegio, somos personas privilegiadas. Dale una vuelta a tus movidas, reflexiona, infórmate, estate al tanto, deja atrás discursos rancios y, por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales capitalistas como YouTube, Twitter, Instagram, Twitch también. Twitch, y escribe todas las sandeces, reflexiones y cosas que tengas que se van directamente, ya tú sabes, a la papelera a gameplays@rtv.es. Importante Twitch. Voy a seguirnos en Darío Twitch. MH, Inés Hernández, esta maravillosa mesa que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Besitos para todos. Si nos sigues en Twitch, sorteamos pestañas de Inés. Ve.